Quiero invitarlos esa mañana, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47. ¿Cuántos quieren tener una pasión sin fronteras? Amén. Qué interesante la temática, qué interesante el hecho de saber que tienen ese tremendo equipo de jóvenes que acaban de salir a Sudamérica y qué los movió a ir a ese lugar, una pasión sin fronteras. Amén. Una pasión que los llevó probablemente a trabajar durante semanas o meses en la recaudación de los fondos, en los permisos, en portarse bien en la casa y tantas situaciones que pudieron haber enfrentado, pero lo lograron, amén. Y tuvieron un resultado. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, así, Hechos 13:47, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Lo leemos una vez más, hermanos. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos toques, que inquietes nuestro corazón y que al salir de este recinto, al salir de este santuario, este lugar donde hemos adorado tu santo nombre, podamos llevar, Señor, nuestro corazón comprometido y apasionado, Señor, por llevar tu evangelio y tu luz hasta los confines de la tierra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Hermanos, pasión sin fronteras. Hace 2000 años hay un momento muy interesante en la vida de los discípulos con Jesucristo. Los discípulos sabían que Jesús iba a partir de nuevo al cielo y de alguna manera ellos estaban con muchas preguntas del porvenir, de qué iba a pasar después de que el Señor retornara al cielo. Y eso los lleva en cierto momento, justo en el monte de los olivos, a sentarse con Jesús y preguntarle: Señor, dinos qué va a pasar, danos algunas de las señales que van a suceder antes de que tú retornes por nosotros, porque los discípulos no querían despegarse del Señor como nosotros no queremos alejarnos de Él tampoco, amén. Entonces los discípulos se acercan y el Señor comienza a dar una serie de señales que iban a pasar, y el Señor menciona: habrá guerras, habrá pestes, habrá hambre, rumores de guerra, habrá terremotos, persecución contra la iglesia, el amor de muchos se enfriará, y da cada una de esas situaciones. Pero en el versículo 14 de Mateo 24 el Señor termina diciéndoles: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fue la señal final que el Señor les da a sus discípulos? Que su evangelio tiene que ser predicado hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos quieren que venga Cristo pronto por su iglesia? Amén. ¿Cuál es la clave entonces para que el Señor venga por la iglesia? Que su evangelio sea traspasado y sea llevado hasta los confines de la tierra. Esto provoca en los discípulos un mover extraordinario, y como ellos amaban al Señor, ellos se cree ahora, hermanos, vea esta situación que pasa con ellos. Se cree en nuestros tiempos que los discípulos alcanzaron al mundo entero en ese entonces conocido. ¿Qué significa eso, hermanos? Que lo que ellos tenían idea, claro, no sabían que existían las Américas, no sabían que existían el Caribe, no sabían que existían muchas de las islas que nosotros ahora conocemos, pero lo que ellos conocían y la parte que geográficamente ellos tenían la fuerza para llegar, se esforzaron al máximo para traspasar y cruzar las fronteras, porque creían que si el evangelio llegaba hasta los confines de su tierra conocida, entonces Cristo vendría por su iglesia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y eso los llevó, hermanos, a trabajar esforzadamente, y absolutamente todos los discípulos murieron por la causa de su amado Jesucristo. Una pasión sin fronteras, una pasión que los llevó a anhelar estar una vez más con su amado Salvador. Amén. ¿Quién nos va a llevar a nosotros ahora a tener una pasión sin fronteras, hermano? El anhelo de estar una vez más con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué nos va a hacer que salgamos y traspasemos y lleguemos hasta los confines de la tierra? ¿Qué hizo y qué provocó, por ejemplo, que los ingleses
pudieran tener una pasión sin fronteras. El hermano mencionaba cómo los ingleses tienen ahora el privilegio de ser llamados los padres de las misiones modernas, porque vino un avivamiento, vino un mover del Espíritu Santo sobre sus vidas que los hizo tener una pasión de salir de Inglaterra, de salir de la comodidad en que vivían, porque veían la necesidad de que el evangelio pudiera llevarse hasta los confines de la tierra, y se proponen llegar hasta la India, se proponen llegar hasta la China, se proponen llegar a las islas del Pacífico Sur. A pesar de que habían situaciones complicadas, ellos se esforzaron al máximo por llegar hasta los confines de la tierra, viajar largas jornadas, meses enteros en alta mar para desembarcar en África, para desembarcar en China, para llegar hasta la India, con un solo propósito: que el evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, porque Cristo pronto viene por su iglesia. Amén. Y eso los convence a ellos, hermanos, y los lleva a, por ejemplo, llegar hasta la India. Se cree que en la India está la tumba del apóstol Tomás. ¿Por qué? ¿Cómo hizo Tomás para llegar tan lejos? ¿Cómo es que logró viajar tantas distancias? Porque estaba apasionado por Jesucristo, porque estaba apasionado por el reino, porque quería vivir para hacer la diferencia en este mundo. Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos únicos y especiales, y pasaremos también a la historia como aquellos que nos apasionamos y que nuestra pasión no tuvo fronteras. Amén. ¿Qué llevó a Hudson Taylor hasta la China, y no solo a la capital, sino a las profundidades de esta nación? Una pasión sin fronteras. Perdió a su hija de 8 años, al año siguiente perdió a su esposa, y en el mismo lapso perdió a su hijo de 1 año. En 1 año él perdió a 3 miembros de su familia, así, se les arrebataron, y lograron seguir entrando y entrando y entrando y entrando. No hubo frontera que los detuvo hasta llegar a la profundidad. Las iglesias dejaron de ayudarles, porque imagínense lo difícil que pudo haber sido hace 200 años aprender el mandarín. Es difícil aún en nuestra época, y no habían resultados, no habían reportes de bautismo de gente convertida. Las iglesias dejaron de ayudarles, pero ellos continuaron trabajando sin cesar, siguieron esforzándose para llevar la palabra, aún con todas las situaciones en contra. Pero una de las buenas noticias que encontramos en nuestros días, hermanos, que esa pasión que los llevó a ellos a enfrentarse a cualquier dificultad, hoy 200 años después, hermanos, de 200 años después, la iglesia que más crece en el continente asiático es la iglesia de China comunista, gracias a la obra de estos misioneros que se esforzaron y no los detuvo ninguna de las fronteras, ni lingüísticas, ni económicas, ni familiares. Lograron entrar, y hoy China tiene el privilegio de ser una de las iglesias que más se multiplica día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, porque hubo una siembra. Porque los que sembraron con lágrimas, ahora estamos cosechando con regocijo. ¿Qué llevó a los americanos, hermanos, a llenarse de la pasión por llevar el evangelio? Y quiero decirles, hermanos, que nosotros somos el resultado del avivamiento y de lo que Dios hizo en los Estados Unidos de América hace más o menos 100 años. Hace más o menos 100 años, Estados Unidos entra en un avivamiento, en un poder del Espíritu Santo, y ellos ven Latinoamérica como una tierra fértil donde podían entrar y venir y predicar el evangelio, y no hubo nada que los detuviera, a pesar de que ellos tenían muchas comodidades. Y nosotros en Latinoamérica hace 100 años no había agua potable, hace 100 años no había luz eléctrica, hace 100 años no había un sistema de salud pública, hace 100 años no habían medios de transportes. Hace 100 años no teníamos un sistema de vivienda como el que tenemos en este momento. Hace 100 años había una serie de dificultades que ellos no tenían en su país, pero nada los detuvo en el afán de cruzar las fronteras y entrar a Latinoamérica. Y hoy, 100 años después, hermanos, la iglesia que más crece en El Salvador y en Latinoamérica es la iglesia cristiana evangélica, porque hubo quien que se apasionó y logró entrar y atravesar las fronteras y pagar un precio extraordinario con tal de que nosotros ahora
Gocemos del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por lo que Dios ha hecho en la historia? En la historia. Somos el resultado del precio de otros. Somos el resultado de aquellos que vinieron y murieron en nuestras tierras, que vivieron en situaciones anormales, que vivieron pues como nosotros no hemos vivido ya en la actualidad. Pero pagaron un precio, pagaron ese momento de decir, no importa si no hay agua potable, no importa si no hay aire acondicionado, no importa si no hay Uber, no importa si no hay redes sociales, no importa todo aquello que ahora nos ayuda a nosotros. Ellos no lo tuvieron, hermanos, no lo tuvieron. Imagínense que para esta época todavía hay lugares donde no tenemos agua potable. Tenemos un problema de salud. Ahora imagínense 100 años atrás, cómo pudo haber sido la situación. Sin embargo, ellos estaban apasionados por Cristo. Deseaban darlo a conocer. Y no importaba realmente tener que atravesar cada una de esas situaciones difíciles, hermano, y complicadas, con tal de que los pueblos fueran alcanzados con el poder del Evangelio. Hace 100 años esas eran las tierras inalcanzadas y era el mundo católico. Habíamos heredado prácticamente la iglesia institucional y eso es lo que reinaba. Y era cuesta arriba. Pero gloria a Dios, hermanos, por el trabajo de excelencia que hicieron nuestros misioneros al apasionarse y atravesar la frontera. Hoy por hoy, la iglesia que más crece es la iglesia evangélica cristiana. Amén. Y estamos a unos par de años de llegar a ser por primera vez en la historia del Salvador mayoría en nuestro país. Amén. Así de que ellos ni se imaginaron el impacto que iba a tener el Evangelio en nuestras tierras. Ellos no tuvieron ni la idea en ese momento, pero sembraron, pagaron el precio con tal de que eso fuera llegado. ¿Por qué, hermanos? Porque creyeron el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 28 de San Mateo, versículo 19, donde el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes, hermanos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la obediencia nos va a marcar. Ahora, en esta parte, hermanos, vamos a tener que enfrentar ahora, está sobre nuestros hombros la responsabilidad y la carga de poder hacer la diferencia en nuestro mundo. Hoy en Latinoamérica, y casi que podríamos decir que el sur global, la parte sur de todo el mundo, incluyendo el sur de África, América Latina y el sur de África, es la zona donde más cristianos hay en el mundo. Y hoy más que nunca, entonces la responsabilidad de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra está sobre nuestra vida, hermanos. Ahora somos nosotros los responsables de que las naciones conozcan al verdadero Dios. Somos ahora nosotros los llamados a poder enfrentar la situación del mundo, como Satanás ha ido poco a poco cegando a través de las diferentes religiones, el hinduismo, el islam, el budismo, y luego hay millones y millones de personas, 1.800 millones de musulmanes en el mundo. 800 hinduistas, 800 millones de hinduistas. Entonces toda esa cantidad ahora somos nosotros los encargados de apasionarnos para cruzar las fronteras. Amén. Llenarnos de una pasión para poder decir yo iré. Ahora, ¿por qué necesitamos esto? ¿Y qué necesitamos para tener una pasión sin fronteras? Lo primero que necesitamos es ser seguidores de Jesús. ¿Cuántos seguidores de Cristo habemos aquí? Amén. Levanten su mano. Amén. ¿Qué necesito para llenarme de una pasión sin frontera? Ser seguidor de Jesús. El Señor les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuántos pescadores de hombres habemos en ese lugar? Amén. Entonces esa es la clave, esa es la razón, ese es el principio para poder tener una pasión sin fronteras, para no poder ver El Salvador como el lugar donde el Señor me quiere, sino poder ver más allá. Y eso lo llevamos, hay una historia interesante en ese capítulo, porque ahí está un hombre llamado Zebedeo. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cuántas mamás hay en ese lugar? Levanten la mano los papás y mamás. ¿Qué le pareciera si yo le digo, mire, tengo una fortuna en Guatemala, tengo la forma de hacer ricos
a todos sus hijos. Así de que, ¿cuántos me dan? Mañana voy a venir con un bus ahí, un Pullman, ¿verdad? Con aire acondicionado y todo. Y a las 2 de la mañana me los vienen a entregar ahí al parqueo y me los voy a llevar para Guatemala. ¿Cuántos me darían a sus hijos? No hagan cola, por favor. La verdad es que amamos a nuestros hijos. Y algunos dirán, ¿cómo se lo vamos a dar a este peludo que lo acabamos de conocer? ¿Cómo le vamos a dar a nuestros hijos a una persona totalmente desconocida? Pero en esa historia se encuentra un hombre llamado Zebedeo. Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús pasaba por ese lugar y ahí estaba Zebedeo junto a sus hijos remendando las redes en su trabajo, en su negocio. Pero al verlos ellos, el Señor llamó a los hijos de Zebedeo. Y la Biblia dice que al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. ¿Cómo es posible que Zebedeo de un momento para otro haya dejado ir a sus amados hijos con este hombre? Porque se cree que de alguna manera Jesús se tomó el tiempo para darle a conocer el proyecto de vida a Zebedeo y de lo que sus hijos podrían ser parte en ese momento y cómo ellos podían vivir por una causa mayor a la que habían vivido toda su vida. Y el Señor entonces le hace ver, tus hijos pueden ser parte del gran avivamiento y del mover del Espíritu Santo y de cómo las naciones conocerán al único y verdadero Dios y ellos van a ser parte de mi reino, ellos van a heredar la vida eterna. Así de que cuando Jesús de alguna manera convence a Zebedeo de que podía darles una vida y vivir para una causa mayor a la que habían vivido, Zebedeo entonces se ve de alguna manera comprometido a entregarle a sus hijos y decirles, hijos, yo no puedo darles la vida eterna, yo no puedo perdonarles sus pecados y yo no puedo darles la oportunidad que este hombre les va a dar de marcar un antes y un después en la historia. Así de que vayan y síganlo. Y eso fue lo que sucedió. En el versículo 21 de San Mateo capítulo 4 dice la historia, es muy interesante, versículo 21 y 22. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Nosotros somos los hijos de Zebedeo, hermanos. Amén. Nosotros somos los que dejamos de vivir por la causa de este mundo para vivir por una causa mayor a la de este mundo. Y esa causa mayor es el reino de Cristo sobre la tierra. Somos ahora nosotros los llamados. Yo nací en el 77 y en la eternidad Dios hizo una fisura y en el 77 aparecí de la eternidad y pegué el grito. Y así de que durante 4 décadas he caminado sobre esta tierra. Yo no sé cuánto más voy a caminar sobre la tierra, porque en la eternidad Dios me permitió venir y luego el Señor pronto abrirá la fisura de la eternidad y una vez más, ahora no para traerme, sino para llevarme. Pero lo importante es cómo he vivido el resto de mi vida a partir de ese momento hasta el momento que Él venga por mi vida. Y entonces yo me iré contento. Me iré feliz de haber vivido por una causa mayor a la que vivieron mis padres. Vivo para la causa de Cristo sobre la tierra. Y esa es la razón por la que estoy viviendo. Esa es la razón, hermanos, por la que Cristo nos hizo pescadores de hombres. Hoy una vez más pregunto, ¿cuántos pescadores de hombres habemos aquí? Amén. Porque vivimos para una causa mayor, hermanos. Todo se va a quedar en esta tierra, hermanos. Absolutamente todo. Todo. No podremos sacar nada de esa tierra. La única cosa que vamos a sacar de esta tierra es la satisfacción de haber sido obediente al propósito por el cual Dios me creó. Y es
que engrandezca el reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces el Señor me ha llamado para eso. Y luego, ¿qué necesitamos para tener una pasión sin fronteras? Hermanos, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, los discípulos les dice: bueno, miren, no se muevan de este lugar, quédense acá hasta que hayan sido investidos con el poder del Espíritu Santo. Y los discípulos se quedan junto con los demás cristianos en ese lugar. Y el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitamos entonces para tener una pasión sin fronteras, hermanos? El poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Amén. Es ser llenos. Y eso es una de las cosas que está sucediendo en nuestros países, hermanos. Tenemos ahora el privilegio en Latinoamérica, en ese gran avivamiento. El país con más misioneros en el mundo de Latinoamérica es Argentina. Argentina es el país que más misioneros está enviando a los confines de la tierra. Pero después de Argentina no es Chile o Colombia, Panamá o Costa Rica. Después de Argentina, el país con más misioneros en el mundo es El Salvador. Amén. Somos la segunda nación con más misioneros, hermanos, en el mundo. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pedro: no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos damos. ¿Y qué es lo que tenemos, hermanos? El poder y la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Amén. Eso es lo más importante. Podemos ser el pulgarcito de Centroamérica, podemos ser el país más pequeño, quizás con una economía tambaleante, pero creemos en el poder de Dios y que Dios suple toda necesidad sobre nuestra vida. Así de que con presupuestos quizás ajustados, Dios se está glorificando al otro lado del mundo. Y estamos ahí. La FIFA nos puede poner en el 172, hermanos. Pero en las misiones mundiales somos la número 2 en Latinoamérica. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Y eso está marcando tendencia, porque de alguna manera, hermanos, siendo un país pequeño y con muchas dificultades, como lo he dicho, hermanos, en las misiones Dios se ha glorificado de una manera poderosa, poderosa. Gracias acá a la iglesia han sido parte ya también de nuestro apoyo, y estamos por salir en un par de meses, 2 meses, 15 días, para estar en el África Occidental, en la zona norte de Costa de Marfil, que en unos minutos voy a tratar de explicar lo que Dios va a hacer en ese lugar. Hermanos, necesitamos llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Hace unos meses estuve compartiendo en Santa Ana, para que usted tenga una idea del contexto de lo que voy a hablar. En Santa Ana existe un instituto bíblico como el de ustedes acá, ¿verdad? Pero ese instituto bíblico está dentro de la cárcel de Santa Ana, que se llama Apanteos. En Apanteos, según los cálculos, tenemos más o menos 800, estamos llegando a los 900 miembros de las Asambleas de Dios dentro del penal. Ha habido un crecimiento extraordinario, tanto así que hay varios distritos dentro del recinto, y hay varias iglesias y pastores y supervisores. Y eso ha hecho la necesidad de abrir un instituto bíblico dentro del penal. Y como es un instituto bíblico formal, es una extensión del anexo de Santa Ana, entonces se dan todas las materias que se dan en el instituto. Entonces me llamó el director, y como misionero me dijeron: vamos a dar misiones 1, y queremos que usted como misionero vaya y comparta misiones 1. Fue para mí un reto, porque nunca había entrado de esa forma, y hay que hacer todo un proceso, dar el DUI, dar el NIT y tantas cosas, para que luego haya un permiso de parte del gobierno para poder entrar. Y la primera vez que fui, pues no me dejaron entrar porque no aparecía mi nombre. Entonces dije: no es del Señor. Pero me llamaron a los 8 días, me dice: ya está su nombre. Entonces sí es del Señor. Entonces fui, hermanos, y nunca había entrado al penal ahí. Y usted imagina, uno pasa por entre medio de las celdas y las manos de fuera y todo, y uno va ahí: buenos días, Dios les bendiga. Y yo dije: no estoy nervioso. Ellos no tienen que notar que yo estoy nervioso. Y llegué: Dios les bendiga. Habían como 35 alumnos de Misiones 1, hermano. Y estaba: Dios les bendiga, hermanos. Y me dice uno: ¿está nervioso, siervo? Me dijo: no, hermano, le dije. Así soy yo. Y lo que quiero decirle, hermano, es que después me hice tan amigo de ellos,
tan especial el grupo, apasionado. Y en una de las exposiciones ellos me dijeron, vamos a explicarle Hechos 1:8. ¿Cómo lo cumplimos nosotros aquí dentro del penal? Yo estaba emocionado, quería escuchar. Y me dice, cuando el Señor nos manda a ser testigos en Jerusalén, esa es nuestra celda. Ahí pasamos la mayor cantidad de tiempo en nuestra celda y cada nuevo que entra a esa celda le hablamos del amor y el poder y el perdón de Jesucristo. Luego, hermanos, me dice, vamos a nuestra Judea. Nuestra Judea es el área de sombra. En el área de sombra nos encontramos con otros miembros de otras partes y los agarramos al nomás verlos y les hablamos de Jesucristo y del poder de la salvación y cómo Él puede perdonar nuestros pecados, y vienen a los pies de Cristo. Entonces luego pasamos a Samaria. La Samaria es el área de sol. El área de sol nos encontramos con otros y ahí de alguna manera hacemos un evangelismo personal con ellos. Y yo estaba esperando que me dijera cuáles son los confines de la tierra, si ellos no pueden salir de ahí. Pero dentro del penal, me dice, hay un lugar que se llama la isla. La isla es donde están los reos que no pueden relacionarse, que matan, que pullan, que son los más violentos, están en la isla. Pero quiero decirle, pastor, me dice, que cada domingo hay una comisión de nosotros que entra hasta la isla, cruza las fronteras para llegar a ese lugar más peligroso y hablar del amor y el poder de Jesucristo y cómo Dios puede cambiar también sus vidas, y ellos tienen la oportunidad para venir a los pies de Cristo. Gloria a Dios por eso, amén. En la clausura, que es formal, llegó el hermano Jeremías Bolaños y la gente de Educación Cristiana para la clausura. Y me dice uno de ellos, ve aquel joven que vaya, me dice, él estaba antes en la isla, pero Dios lo cambió y lo perdonó y ahora está aquí con nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, pasión sin fronteras, hermanos. Tenemos que saltar cualquier situación y aquello que se pueda decir que es una frontera. Yo tengo que apasionarme para lograr pasar y derribar lo que sea. Ahora nosotros nos vamos a un país de igual, con grandes necesidades, con problemas, con conflictos internos, guerra civil, golpes de Estado, una economía mala, un país islamizado. Pero Dios tiene el control y Dios sabe lo que va a hacer. Así de que hay un misionero, hay un misionero llamado Brent T, que va a ser nuestro mentor en ese lugar, y él estuvo anteriormente en Níger, y él es el hermano. Se lo ve muy sonriente, muy contento. Él estuvo acá en el 2017. Y él, estando en Níger, fue víctima de un atentado terrorista por parte de Al-Qaeda, que es un grupo extremista islámico. Y Al-Qaeda llegó para asesinarlo y él está vivo gracias a un milagro del Señor. ¿Cuántos creemos que el Señor sigue haciendo milagros? Amén. Que Dios tiene cuidado. Y no voy a entrar en muchos detalles de lo que pasó, pero eso lo hizo a él a moverse de Níger. Y entonces las puertas se abrieron en Costa de Marfil. Costa de Marfil, para que vean el contexto, está dividido entre el sur cristiano católico y el norte predominantemente musulmán. En el norte, los musulmanes de Burkina Faso y Mali invadieron el norte, provocaron una guerra con un fin religioso. La guerra se extendió durante 12 años, similar a nosotros, solo que nosotros tuvimos una guerra con un fin político y ellos hayan tenido una guerra con un fin religioso. ¿Por qué un fin religioso? Porque la idea es que el Islam se extendiera y se prohibió literalmente el evangelio, y los pocos cristianos que había en el norte fueron expulsados y llevados hacia el sur. Durante 12 años la iglesia del sur ha estado orando para que el Señor rompa las cadenas, que los muros caigan y que Dios una vez más permita que el evangelio pueda ser predicado en el norte. A los 12 años de oración ha habido una respuesta, ha habido un fin a la guerra, ha habido un cese al fuego, y uno de los acuerdos de paz es hoy en día que el evangelio puede ser predicado en todo el norte de Costa de Marfil libremente. Amén. ¿Quién hizo ese milagro y quién ha abierto esas puertas? Dios. Y en esa necesidad, ese hombre de alguna manera siente en su corazón. Costa de Marfil es 15 veces más grande que nosotros, mide 322,000 kilómetros cuadrados. Entonces el norte es más o menos 5 veces más grande que El Salvador. Esa es la zona no alcanzada en los últimos 12 años. Y al ver la necesidad, el Señor lo movió, hermanos, increíblemente a venir a El Salvador, reunirse con el comité ejecutivo, pedirle al hermano Jeremías Bolaños, a nuestro superintendente. ¿Saben qué vino a pedir, hermanos? Que envíe obreros salvadoreños a Costa de Marfil.
Nosotros habíamos estado orando por años por el mundo musulmán. Por años habíamos estado orando. Entonces, cuando él viene y pide esta ayuda, entonces nosotros éramos los primeros en cola. Así de que el hermano Jeremías dice, bueno, hermanos, las puertas se les han abierto y ustedes son los llamados y los indicados para ir al norte de Costa del Marfil a predicar en un contexto musulmán. ¿Cuántos van a orar por nosotros? Amén. Vamos a la zona pobre, a la zona que ha estado en guerra, a la zona principalmente es musulmana, pero Dios tiene el control. Pero este hombre, hermanos, viene de allá con un problema de casi muerte. Él pudo haber regresado a su país, a su patria. Me salvé de esta, tiene su esposa, 2 hijas. ¿Qué lo hizo a que se apasionara para cruzar la frontera de Burkina Faso y luego llegar hasta Costa de Marfil? El amor por las almas. Amén. El amor. El amor aún por los musulmanes. Y hoy, estando ahí hace unos meses, fue a visitar 2 aldeas donde los musulmanes, los imanes, salieron al encuentro de él para recibirle. Le dieron bienvenido a nuestras tierras, porque no ha estado lloviendo, los cultivos se han secado, los animales se están muriendo. Y entonces los musulmanes de ahí tienen la esperanza que este hombre les va a ayudar a construir un pozo hasta encontrar el agua. Pero Dios no solo les va a dar el agua física, sino que también les dará el agua que salta para vida eterna. Amén. Porque ese es el poder del evangelio, ese es el perdón, esa es la forma como Dios nos reconcilia. Y allá lo intentaron matar y ahora Él está dándoles vida a través del evangelio. Ese es el poder de Dios. Y ese es el perdón. Y esa es la misericordia. Porque Dios ama a los musulmanes y murió también por ellos en la cruz del Calvario. Y gloria a Dios porque ustedes también los aman y están siendo parte de los proyectos misioneros en esta zona del mundo. Amén. Entonces ahora vamos hacia ese lugar y quiero que veamos este video que muestra un poquito de lo que Dios está haciendo ya en esta nación. Usted puede ser parte de cambiar el mundo uniéndose a este proyecto. Ahí está Costa de Marfil, en África Occidental, Côte d'Ivoire, y en el África Occidental. Esos son las personas ya de ahí del lugar, hermanos, son la gente que se está alcanzando. Usted puede ver sus rasgos tribales. Costa de Marfil es el 100% de ellos son africanos puros. Uno de los proyectos que vamos a apoyar es la construcción de 300 techos, los cuales se convertirán en iglesias. En los siguientes 5 años, el proyecto de poder. Este es el misionero, Brent T., que es el que vino, fue víctima de un atentado terrorista y está explicando cómo están entrando a una de las comunidades ya alcanzadas, donde no se puede entrar en carro, tienen que llevar todos los materiales prácticamente cargados en sus espaldas, en sus hombros. Y ahí en ese lugar se va a construir un nuevo templo, amén, de las asambleas de Dios. Y ahí está prácticamente haciendo el trabajo, en ese video rápido de varios días, resumiendo el trabajo. Y ahí prácticamente se establecerá ya lo que será una nueva iglesia de las asambleas de Dios en el norte de Costa de Marfil. Esos son los niños alcanzados, grupos de niños discipulados. Tú puedes ver la característica de los africanos, son muy expresivos para adorar al Señor. Ahí puede ver, no hay blancos, usted puede ver la cantidad de niños. Ella es la esposa del hermano que trabaja con los niños. Y en medio de esta situación, de esta necesidad, Costa de Marfil tiene más de 50 grupos étnicos. El idioma oficial es el francés. Y esa es de las tribus menos evolucionadas, se llama la tribu Birfo. Ellos viven exactamente como en los tiempos cuando Israel entra a la tierra de Canaán. Las primeras estructuras de casas fueron casas de un solo cuarto, selladas como cuevas, y así viven ellos en la actualidad, esta tribu todavía. Ahí están subiendo, la parte de arriba sirve para secar los granos como el maicillo. Adentro está la cocina y ahí mismo viven los animales con ellos. Ahí duermen los animales y duermen ellos y ahí cocinan. Luego está esta es otra de las tribus, la tribu Sauli. Esta danza se llama Danza en Malditos. El que está dentro ahí de esta máscara que exalta la belleza femenina es el brujo. Ellos dicen que hacen esta danza bajo posesión, están en ese momento posesionados por el demonio y hacen ese tipo de danza que pareciera que flotan sobre
sobre el suelo. Luego están los puentes sagrados. Estos puentes, la historia cuenta que un hijo de la princesa se cayó al río y luego un espíritu hizo que descendiera un árbol para salvarlo, y a partir de ahí esos puentes ellos creen que los construyen los demonios. Una vez en tiempo, no llevan clavos ni alambre, todo es liana, y luego hay un sacrificio, va a haber una dedicación, por decir así, al demonio. Nadie puede ver quién los hace. Si una mujer, por ejemplo, es descubierta tratando de ver quién hace, la van a asesinar. Así que solo los iniciados saldrán esa noche que se construyen. Y luego está la tribu Dan. Esta es una de las más grandes, que está en Burkina Faso, en Mali y en Costa de Marfil. Esta mujer está imitando al brujo. Ella es la única iniciada que puede imitar al brujo. Ese es el brujo según los colores de la máscara. Así será el juicio que traerá sobre la tribu, y la tribu aceptará el juicio sin cuestionar nada. Simple y sencillamente aceptará lo que él dice, porque uno de los mayores temores de los tribales es el temor a los demonios, al espíritu. Pero en medio de todo eso, hermanos, en medio de estas necesidades tribales, animistas y musulmanas, Dios se está glorificando, y de alguna manera aquí hay un recuento de las obras que se están abriendo. Aquí se están poniendo prácticamente las bases para un nuevo templo. Aquí ya está uno terminado y hay un grupo de personas alcanzadas. Amén. Aquí está otro templo ya terminado, hay otro grupo de personas alcanzadas. Aquí está uno más, y ahí prácticamente una nueva generación que amarán y glorificarán el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está una más. Esa es una más. Aquí puede ver la estructura a este lado de las casas. Aquí es una campaña al aire libre, porque ahora se puede predicar. Esas son las escuelas, y es el libro Vida en francés para los niños de ese lugar. Y ahí prácticamente se va a construir el nuevo instituto bíblico. Aquí es ya un culto dominical. Así que es un culto dominical, el culto de domingo, dentro de esa estructura que se les construyó. Ayuda a los niños. Y en la siguiente toma prácticamente tenemos acá se construirá el nuevo instituto bíblico, donde se formarán los nuevos obreros que alcanzarán el norte de Costa de Marfil. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, ¿qué necesito para tener una pasión sin fronteras? Finalmente, hermanos, Isaías 6:8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir esta mañana: aquí estoy, envíame a mí? Amén. Entonces, ¿quién lo necesito para tener una pasión sin fronteras? Ser obediente al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ser obediente a lo que Él quiere hacer en cada nación, hermano. Y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Cada uno de nosotros. Lo haremos de diferentes maneras. Quizás no va a poder ir usted hasta allá, pero podrá orar. Ese hombre fue salvo de la muerte gracias a la oración de la iglesia a nivel mundial. Amén. Así que puede orar por los misioneros. Puede dar para que los misioneros vayan, pero también puede ir cuando pueda hacerlo. Amén. Así que esta mañana le voy a pedir ponerse de pie un minuto. Hemos estado varios minutos sentados. Y esta mañana, cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros, debemos de presentarnos delante del Señor y decirle: si tu voluntad es que yo te sirva, ¿cuál debería ser la respuesta? Si tu voluntad es que yo te sirva, dígale esta mañana: aquí estoy. Levante su mano derecha. Amén. Si tu voluntad es que yo te sirva, aquí estoy. Aquí estoy para ir. Aquí estoy para llevar tu evangelio. Aquí estoy para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Padre, esta mañana, Señor, presentamos delante de ti cada una de las necesidades y los retos para alcanzar el norte de esta nación predominantemente musulmana. Señor, tú tienes el control. Y esos 12 años de guerra, no solo una guerra civil, sino una guerra espiritual, donde la iglesia ha estado al pie del cañón orando incesantemente para poder, Señor, llevar tu palabra al norte de esa nación. Después de 12 años ha habido una respuesta. Hoy la iglesia ha entrado en un avivamiento.
Hoy es el momento de la iglesia del sur de poder entrar al norte y poder llevar esperanza y vida eterna a esta comunidad inalcanzada, Señor, dentro de esta nación. Y esta mañana, Señor, como templo cristiano, nos unimos para orar por la salvación, para orar, Señor, para que las cadenas sean rotas, para que el espíritu de religiosidad, para que todo aquello que ha atormentado, para que todas aquellas mujeres, hombres y niños que viven atormentados por el temor a los demonios, Señor, puedan conocer tu palabra y puedan ser libres de toda opresión, y que puedan experimentar el gozo de servirte, el gozo de estar delante de ti, Señor. Padre, mira, Señor, las cantidades de niños que en ese momento, en ese lugar, están a punto de morir por la malaria, y quizás están a punto de despedirse de sus padres. Pueden haber cientos y miles de mujeres llorando por sus hijos, pero esta mañana, Señor, te pedimos que en la distancia, Señor, tú puedas llegar hasta ese lugar y consolar esos corazones y darles sanidad, Señor, a esa cantidad de niños que perecen a diario por la malaria. Señor, sálvalos. Señor, que hayan equipos, que hayan personas que entren a esta zona con tu poder, con tu autoridad, y puedan reprender la enfermedad, puedan reprender la angustia, el dolor, y darle esperanza, Señor, a esta zona empobrecida por la guerra, empobrecida por la religiosidad, Señor, empobrecida espiritualmente. Señor, úsanos, Padre Santo, como misioneros, como iglesia, Señor, como pastores, para poder llevar esperanza y vida a estas comunidades, Señor, que no han tenido la oportunidad de experimentar tu amor y tu perdón, Padre. Gracias, Señor, porque sé que como iglesia nos hemos unido, Padre Santo, para ser parte de este proyecto ambicioso, Señor. Mira, Señor, estos 5,000 puntos de predicación que se abrirán en la siguiente década. Padre Santo, permite que la paz se mantenga, que la situación sea estable, que no haya un rebrote de violencia en el tiempo de nuestra estadía en ese lugar, que nuestra familia pueda ser embestida y cubierta con tu sangre, y que toda enfermedad y todo ataque del enemigo sea disipado, y que tú tomes el control, Señor, desde nuestra salida hasta nuestra entrada y nuestra salida en ese lugar. Padre Santo, te pedimos, Dios, que tú nos uses de una manera poderosa. Estamos aquí. Un día tú nos dijiste, Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y nosotros respondimos, Señor, aquí estamos. Envíanos a ese lugar, Padre bendito, para llevar tu luz. Así como otros vinieron a nuestras tierras y cruzaron fronteras, Señor. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de ser tus hijos, tus amados. Ahora también nosotros, Señor, en obediencia a tu mandato, cruzaremos fronteras para que tu palabra, Señor, sea esparcida de norte a sur en la nación de Costa de Marfil. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre. Le voy a pedir que por un minuto ore por su hermano que está a su lado. Póngale la mano en el hombro y bendígalo esta mañana. Que ese grupo de jóvenes que fueron a Sudamérica sean los hijos de Zebedeo, sean aquellos que Dios ha puesto su mirada en ellos para llevarlos a los confines de la tierra. Que ellos sean una nueva generación, la generación que va a cambiar los destinos de la humanidad, que estarán dispuestos a decir adiós a papá, adiós a la barca, para vivir por una causa mayor a la que hemos vivido hasta este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mira aquí esta generación de hijos de Zebedeo, que tú les dijiste: los haré pescadores de hombres. Si hay alguien esa mañana que no ha tenido el privilegio de entregar su vida a Jesús y de tener la experiencia genuina de la salvación de sus almas, esa mañana también queremos invitarle a entregarle su vida al Señor. Si usted tiene un amigo o una amiga ahí cerca de usted, invítelo a dar el paso de fe esta mañana. Y que, como dije, después de 4 décadas sobre esta tierra, dentro de poco entraré al final, donde el Señor me llevará.
pero estoy listo para irme con Él, para estar en la eternidad. Queremos que usted también esté listo para ese momento, para ese encuentro con nuestro Señor. Hoy es el tiempo, hoy es el momento en esta vida. Y usted va a poder vivir disfrutar de todos los beneficios de servirle al Señor en esta tierra y luego en el porvenir. Padre, gracias, Señor, por la congregación. Gracias por la iglesia. Gracias por los amigos que esta mañana han estado con nosotros. Te pido que tú sigas tratando con sus corazones y que ellos puedan venir a tus pies, Señor, a tus pies, y te conozcan. En tu nombre, Jesús, oramos esta mañana también por sanidad. Si usted esta mañana ha venido con alguna necesidad, hermanos, vamos a esta nación para llevar sanidad. Y hemos orado para la sanidad quizás de niños con malaria, pero ahora también hay una necesidad personal en nosotros. Y el Señor está aquí esta mañana para consolar también nuestras vidas. El Señor está aquí esta mañana para alentarnos, para darnos fuerza, para darnos lo que necesitamos. Padre, esta mañana mira, Señor, la fe de la iglesia, mira la fe de esta mujer, mira la fe de este hombre, ahí donde está. Ahora, Dios, te pido que tú, Padre Santo, ordenes la situación en su organismo. Ahora tú, Señor, sé tú obrando el milagro inesperado o inalcanzable humanamente. Ahora tú eres, Señor, el que vas a hacer esa parte que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, esta mañana se derrama tu sanidad, Señor, sobre nuestros cuerpos. Tú traes, Señor, paz a nuestra alma. Tú traes ahora un toque especial a nuestra vida. Y como le dijiste a tus discípulos, no se muevan, no se vayan hasta que haya venido tu Espíritu Santo sobre su vida. Ahora también, Señor, pedimos que tú vengas, Señor, para sanar nuestras dolencias, para sanar, Señor, nuestro dolor, nuestra necesidad interna, eso que los demás no ven, pero que está ahí adentro, Señor. Tú lo puedes ver esta mañana. Y en tu nombre, Jesús, creemos que tú estás obrando poderosamente y milagrosamente sobre la vida de mis hermanos. Mira aquellos que están orando por sus hijos. Tienes el control, Señor, y esa mañana tú puedes sorprendernos a todos con tu sanidad, Señor, sobre la vida de estos niños, estos hombres que están enfermos y desahuciados. Pero los médicos se llevarán una noticia extraordinaria, porque tú viniste esa mañana para estar con nosotros, Señor, y nos tocaste con tu misericordia, con tu perdón y tu sanidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor esta mañana.